Y hasta aquí nos quedamos en este video. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy José Paul Carrasco, delegado en Aguascalientes y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, México, este miércoles 16 de febrero del año 2022. Son las 5 de la tarde y minutos, tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo por Zoom y Facebook en directo a todo el mundo. A nombre de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil de México, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias de educación matemática, en el que una vez por semana durante todo este año 2022, en beneficio de nuestros profesores afiliados y todos aquellos interesados y dedicados a la enseñanza y la investigación en temas y problemática relacionada al aprendizaje de la matemática, se estarán ofreciendo conferencias como la que hoy iniciamos este ciclo. También agradecemos a los estudiantes de todos los niveles de educación básica, media superior, de escuelas normales, investigadores educativos, padres de familia, directivos y autoridades educativas del ámbito nacional y de otros países que nos acompañan hoy durante el resto de las conferencias que tendremos próximamente. Ahorita somos 18 personas conectadas ya. Esperamos un poco más. En este ciclo de conferencias de educación matemática de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, permitirá, entre otras cosas, continuar trabajando en las innovaciones efectivas de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática escolar. Este día es un gusto para la asociación presentar al profesor emérito del Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor Carlos Bosch Giral, quien, como muchos sabemos, entre otras virtudes que lo caracterizan, es forjador de olimpiadas matemáticas para estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato en México y en Iberoamérica. Nos acompaña también el día de hoy el maestro Higinio Barrón Rodríguez, que es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, y diversos profesores, delegados y interesados todos en el ámbito de la educación matemática. Profesor Higinio Barrón, ¿alguna palabra de saludo a nuestros espectadores antes de proceder a presentar al doctor Carlos Bosch? Sí, buenas tardes, maestro Paul, muchas gracias por darme el espacio. Muchas gracias, doctor Carlos, como siempre, amigo de la Asociación Nacional. Realmente nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí. Sabemos del gran apoyo que siempre nos has brindado. De parte del Comité Ejecutivo, te damos las gracias. Y creo que todos los maestros que van a estar el día de hoy, te vamos a dar las gracias porque sabemos de tu calidad en relación con la educación matemática. Buenas tardes a todos los maestros, tanto de México y de Iberoamérica. Creo que va a ser una conferencia magna para ustedes. Muchas gracias. Adelante, Paul. Gracias, maestro Higinio. Bueno, el doctor Carlos Bosch estudió la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Prosiguió con diplomado de estudios a profundidad y el doctorado en la Universidad de Claude Bernard en Lyon 1, Francia. Después de trabajar varios años en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, 15, en 1991 se convirtió en profesor de tiempo completo del ITAM y en 2014 lo nombraron jefe del Departamento de Matemáticas de ese instituto.
Carlos Bosch ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y actualmente está en la categoría más alta, el SNI 3. Ha publicado más de 45 artículos de investigación en matemáticas en las áreas de análisis funcional, análisis matemático, optimización, geometría y educación. El Dr. Bosch ha sido invitado a varias universidades como profesor visitante, como por ejemplo la Universidad Estatal de Washington en Estados Unidos, el Instituto Jorge Juan de Matemáticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, entre otras universidades. Es fundador de las Olimpiadas de Matemáticas de Bachillerato y de los concursos de Primavera y Cotorra para alumnos de menos de 15 años, a través de la Academia Mexicana de las Ciencias. En este último participan actualmente pues, millones de niños en las diferentes etapas, ¿verdad? También es fundador, a través de la Academia Mexicana de las Ciencias, del programa de la Ciencia en tu Escuela, programa para ayudar a los maestros de ciencias y matemáticas de educación básica a mejorar su enseñanza y sus conocimientos en STEM con metodología SBI. En 2008 recibió el premio TWAS Regional Prize for Development of Educational Material and School Science. Actualmente es co-chair del programa de educación de las Academias de Ciencias de las Américas. Ha escrito varios libros de texto para el sistema educativo mexicano desde la primaria hasta la universidad. También ha publicado varios libros de divulgación y artículos. Ha recibido varios premios, entre los cuales en 1996 el Nacional de Divulgación de la Ciencia, en 98 el de la Academia Mexicana de las Ciencias y en 2008 el premio TWAS ROLAC, Premio Regional para por el desarrollo de material educativo en ciencias para escuelas. Carlos Bosch es co-chair del Programa Interamericano de Educación en Ciencias y fue el chairman del Grupo Científico de Planeación de Educación en Matemáticas para el Consejo Internacional de las Ciencias. El día de hoy nos presenta la conferencia El parte y reparte se queda con la mejor parte. Doctor Carlos Bosch, muchas gracias por su presencia y apoyo a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Lo dejo con sus telespectadores. Adelante. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto y siempre ha sido un gusto el poderme dirigir a los maestros a los cuales realmente admiro. Muchos de ellos son mis amigos y la verdad es que siento que ustedes hacen una labor pero enorme en todos los sentidos y siempre van a tener todo el apoyo de mi parte. Bueno, hoy voy a empezar por compartir mi pantalla. Sí, exacto. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos platicar sobre la conferencia que preparé para ustedes. Por supuesto que me pueden interrumpir, pueden preguntarme a lo largo de la plática, pueden mandarme preguntas al chat, soy un poco distraído, a lo mejor no me fijo bien, pero pueden mandarme preguntas, en fin, con todo gusto y al final podemos charlar otro ratito. Bueno, el nombre de la plática que elegí para hoy es El que parte y reparte se queda con la mejor parte, un dicho mexicano muy usual, ¿sí? Es decir, el que decide las partes y elige la mejor parte, pues va ganando, ¿no? Pero yo lo que aquí realmente quiero es ver bien qué quiere decir que algo sea justo. ¿Y de dónde viene el dicho ese del reparto salomónico? Sí, porque siempre decimos, bueno, esto es un reparto salomónico, ya está, ya podemos tomar decisiones después de eso, ¿sí? Entonces, el tener un reparto salomónico es muy curioso, ¿sí? En el equivalente a la Biblia de los hebreos, en el Talmud, viene un episodio sobre Salomón que habla precisamente sobre la justicia y los repartos.
en ese episodio cuentan que había dos mujeres que se estaban peleando a un niño y decían, no, este niño es mío. No, 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 ¿cómo crees? Este niño es mío. Pero ¿cómo crees? Este niño seguro que es mío. No, yo me voy a quedar a este niño. Y entonces, al oírlas pelear, llamaron a Salomón y le dijeron, bueno, usted que siempre imparte bien la justicia, díganos cómo vamos o qué vamos a hacer en este caso. Y dijo, pues es muy fácil, tráiganme una espada. Y entonces le trajeron una espada y dijo, ahora mismo voy a partir al niño en dos y le daré la mitad a cada una de estas mujeres. Y una de las mujeres inmediatamente saltó y dijo, no, 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 por favor, no, no, no haga eso. Y entonces Salomón agarró al niño y dijo, el niño es suyo. Porque efectivamente ella era la madre del hijo y no quería dejar que lo partieran en dos. Entonces, bueno, pues fue justo el reparto que hizo. A la otra mujer no le tocó nada. Pero nosotros en realidad, pues hay muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿sí? Respecto a lo que es justicia, a qué son los repartos justos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno era niño, cuando yo era niño en el parque, siempre habían dos que decían, bueno, entre tú y yo vamos a decidir cómo se van a hacer los equipos y para eso, pues tú escoges primero y luego yo y no sé qué y no sé cuántos. Mi pregunta es, ¿los equipos estaban formados de manera justa? Peor todavía. Todos. Ahora sí que todos, incluyendo a todos los que están aquí en la plática, ¿son justos los impuestos? Cuando hay una resolución de un juez, se pregunta a uno, ¿hizo una decisión justa? Bueno, ¿para qué les cuento en los partidos de fútbol, no? Si nos preguntamos si el árbitro fue o no fue justo. ¿Es el Tratado de las Armas Nucleares justo? ¿Los diputados están repartidos de manera justa? ¿Es justo que se otorguen 3,5 lugares al fútbol, para el Campeonato Mundial de Fútbol a la CONCACAF? Si saben bien, si no saben, pues es injusto. Pero no importa, ¿sí? En fin, nos podemos hacer muchas preguntas de esas que realmente nos cuesta mucho trabajo preguntar. Y lo que sí les puedo decir es que realmente son las matemáticas las que nos van a dar la mejor respuesta a esto. Vamos a ver primero unos problemitas y luego vamos a introducir un poquito de matemáticas, ¿sí? Ya les dije aquí, vamos a tratar de ver y de estudiar cómo se puede cuantificar el que algo sea justo. Y para eso lo que vamos a hacer es repartir un pastel. Vamos a hacerlo con pasteles, luego ya se podrá hacer una cosa un poquito más complicada, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con pasteles porque es algo que nosotros podemos dividir sin destruirlo, ¿sí? En la plática anterior que estaban hablando de una pizza, bueno, pues como si fuera una pizza, ¿sí? La podemos cortar en pedazos sin ningún problema. Les voy a poner aquí, bueno, a final de cuentas cuando hablamos de justicia son ciencias sociales, ¿no? Y lo que yo quiero demostrarles aquí, lo que les quiero enseñar aquí, es que actualmente hay unas matemáticas nuevas que se aplican a las ciencias sociales que son maravillosas porque nos dan respuestas a las cosas que acabamos de plantear, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que a todos ustedes les ha pasado en la casa, ¿sí? Que la mamá parte un pastel en dos y le dice, Carlos, tú este pedazo, Claudia, tú este pedazo. Y uno de los niños empieza a llorar. Y la mamá dice, pues si lo partí muy bien, lo partí en mitades, le di una mitad a uno y le di una mitad al otro. O bien, la mamá parte el pastel en lo que ella cree que son mitades y le dice a Carlos y Claudia, que son los hijos, que se echen un volado y uno de ellos escoja primero. O bien, Carlos corta el pastel en dos y Carlos recoge la parte que más le conviene a él. Ok, vamos a analizar un poquito más, con más de detalle, estas tres propuestas para ver si es justo o no es justo el reparto del pastel.
Cuando la mamá parte el pastel en dos, en lo que ella supone, en lo que ella cree que son dos partes, pues lo parte, pues como si pensemos que tenemos un pastel que tiene piña en un lado y que del otro lado pues tiene nada más azúcar y etcétera, ¿sí? Y resulta que a Carlos no le gusta la piña y la mamá está partiendo de tal manera que corta la mitad de la piña, entonces le da la mitad de la piña a Carlos y Carlos siente que no es justo porque a él no le gusta la piña y le están dando piña. Él preferiría no tener la piña y tener menos bizcocho, por ejemplo. Entonces, ese reparto que hace la mamá arbitrariamente, según el juicio de la mamá, según el juicio de justicia de la mamá, para Carlos no es un reparto justo. Ahora, si la mamá parte el pastel ahora en dos partes, no nos preocupemos las partes por el momento, tira un volado, resulta que gana Claudia. Y según Carlos, la mamá partió el pastel de manera que una parte es más grande que otra. Como Claudia gana el volado, si Claudia toma la parte más grande, Carlos va a decir que eso fue injusto, que por qué a él, por el azar, le tocó algo más pequeño. Finalmente tenemos el tercero, que es, pues tal vez, bueno, que es una injusticia también, porque Carlos al cortar el pastel en dos partes, podría cortar el pastel en una parte muy pequeñita y la otra muy grande. Como él va a escoger primero, pues él agarra y se queda con la parte más grande. Entonces esto sería muy injusto para Claudia. Finalmente les voy a poner aquí una última posibilidad para dos personas. Sabiendo las condiciones iniciales, es decir, a Carlos le decimos muy claramente y a Claudia que uno va a partir el pastel y que el otro va a escoger. Entonces, si uno parte el pastel, si Carlos parte el pastel, lo va a partir en dos partes que él considera que son mitades. Es decir, lo va a partir de tal forma que para su juicio, esas dos partes las aceptaría él como la mitad del pastel. Claudia entra en escena y ve las dos partes. Claudia va a escoger la que a su juicio crea que es la mayor de las dos partes. De tal suerte que entonces, al escoger Claudia una parte, queda otra parte para Carlos. Claudia está encantada porque de lo que vio, escogió lo que ella cree que es al menos la mitad respecto a su juicio, ¿sí? Y Carlos, que lo partió, como lo había partido en dos partes que respecto a su juicio eran exactamente la mitad, pues él se puede quedar con cualquiera de las dos partes y también está satisfecho. Por cierto, fíjense que uy, qué mal. Ah, no, sí, les expliqué el último, ¿verdad? Sí, les expliqué este último, ¿sí? Por cierto, fíjense que en realidad tenemos un algoritmo. Acabamos de hacer un algoritmo en donde estamos describiendo una forma de repartir el pastel, de manera justa entre Carlos y Claudia, entre dos personas. Y estamos haciendo lo que se llama un algoritmo, ¿sí? Es decir, estamos dando los pasos que hay que seguir para poder obtener un reparto justo de un pastel entre dos personas. Y ustedes conocen perfectamente los algoritmos. Es muy importante qué se hace primero y qué se hace después, ¿sí? Por ejemplo, no se puede uno poner los zapatos antes de ponerse los calcetines, ¿sí? El algoritmo para vestirnos o para ponernos los zapatos es primero se pone uno los calcetines y luego se pone uno los zapatos, ¿sí? No se puede uno, bueno, hay mil cosas que conocemos, ¿sí? Ok, entonces, en este algoritmo de dos personas, fíjense que uno parte y la otra escoge. Por cierto, voy a dejar de compartir un momentito para que vean aquí el pizarrón. Y entonces, fíjense ustedes, si tenemos aquí un pastel, bueno, y fíjense además, como estamos haciendo matemáticas, nos da exactamente lo mismo si el pastel tiene forma redonda o no tiene forma redonda, ¿no? Da exactamente lo mismo, ¿no?
la forma del pastel, ¿sí? Entonces voy a pintar aquí este pastel, voy a pintar aquí la piña. Ya saben que a Carlos no le gusta la piña, entonces Carlos, con tal de que no le vayan a dar la piña, va a partir el pastel de esta manera. Es decir, está dispuesto a sacrificar una cantidad de bizcocho para que no le vaya a tocar este pedazo. ¿De acuerdo? Es decir, fíjense que no lo está partiendo en lo que sería la mitad de la superficie del pastel. Lo está partiendo de la manera que él, según su punto de vista, es la mitad. ¿De acuerdo? Él está dispuesto a sacrificar un buen pedacito de bizcocho con tal de que no le vayan a dar la piña. Porque si le dan la piña, esta parte ya no se la puede comer. O bueno, no se la quiere comer porque ese es su gusto. ¿De acuerdo? Entonces vemos que las cosas no son obligatoriamente la mitad de la superficie, sino que es pues lo que a juicio de la persona sea la mitad. Entonces, fíjense que lo que es muy importante aquí es que cada uno de nosotros tenemos juicios distintos, ¿sí? Yo, no sé, si a una persona es súper, le encanta la piña, a lo mejor hubiera partido el pastel de otra manera, ¿no? A esa persona. Ok. Bueno, entonces, si tenemos esto claro, ya tenemos claro que para los repartos es fundamental que intervenga el juicio de cada una de las personas. Es decir, no se puede hacer un reparto en donde se diga, esto es para ti, esto es para ti y esto es para ti. Los repartos tienen que ser de tal manera que las personas sientan que están incluidas en el reparto. ¿Ok? Bueno, me regreso a las láminas para que no nos tardemos muchísimo al escribir las cosas, ¿sí? Entonces, fíjense que las personas que intervienen se tienen que sentir conformes con el reparto. Y ya lo dije hace un momentito, cada una tiene una distinta visión de lo que es cada uno de los pedazos, pero siempre lo puede evaluar. Ok. Observen ustedes. En el reparto que acabamos de hacer, la persona que parte garantiza que va a obtener, según su juicio, al menos la mitad del pastel, según su juicio. Y la persona que escoge está garantizada también de obtener, según su juicio, al menos la mitad del pastel. ¿De acuerdo? Ok, es una manera de verlo, ¿no? Entonces, si utilizamos el método de parte y escoge la otra persona, una parte y otro escoge, entonces vamos a estar garantizando que las dos personas van a sentir que tienen al menos la mitad del pastel. Al menos, ¿no? Ok. Además, fíjense que la persona que parte piensa que va a tener al menos tanto como la otra persona, porque partió de manera que para él es lo mismo un lado que otro. Entonces piensa que va a tener al menos lo mismo que la otra persona. Y la persona que escoge piensa que tiene al menos lo mismo que la otra persona o más. ¿De acuerdo? Porque al ver los pedazos dice, ah, no, para mí este es más grande, yo me agarro este. Entonces cree que tiene al menos tanto como la otra persona, ¿sí? Más adelantito esto va a tener una importancia, ¿sí? Fíjense, hay dos posibilidades. Que uno sienta que tiene al menos la mitad, o bien que uno sienta que tiene al menos tanto como la otra persona. Ok. Esta última parte, pues la voy a llamar el reparto del envidioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero tener al menos tanto como este otro, ¿sí? No me importa si es la mitad o no. Yo quiero tener al menos tanto como este otro, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Más adelantito lo vamos a cuantificar muy bien utilizando matemáticas. Ok. Y me hago una pregunta. Y aquí les planteo un problemita. ¿Qué pasa cuando aumentamos de 2 a 3 personas? Pues hay muchas maneras de hacer los repartos. ¿Ok? Y en matemáticas lo importante es que nosotros pensemos bien cómo son las cosas, que entendamos bien cómo son las cosas y que veamos qué es lo que está pasando, ¿sí? Lástima que no estamos en vivo y a todo color, porque aquí en vivo y a todo color podríamos charlar mucho más fácilmente y podernos
podernos platicar qué es lo que pensamos. Aquí les doy una propuesta, ¿sí? Una propuesta para partir el pastel entre 3 personas. Carlos, Claudia y Carmen. Entonces, el algoritmo está ahí marcado, 1, 2, 3. Les voy a explicar el algoritmo. Carlos corta el pastel en 2 pedazos, X1 y X2, de manera que Carlos cree que X1 es 1/3 del pastel y X2 es 2/3 del pastel. Es decir, para él, al hacer el reparto, él lo hace de tal manera que a su juicio X1 vale 1/3 del pastel y X2 vale 2/3 del pastel. Luego entra a la escena Claudia y corta el pedazo X2 en 2 pedazos que ella considera que son iguales. Para nosotros que sabemos muy bien fracciones, no es muy difícil darnos cuenta que entonces los pedazos que cortó Claudia, X2,1 y X2,2, resultan ser 1/3 del pastel. ¿De acuerdo? Entonces, según Carlos, X1 es 1/3 del pastel. Según Claudia, X2 es la mitad de 2/3 del pastel. Y lo dije de una manera muy exacta, porque como interviene el juicio de cada uno y el juicio de Claudia y de Carlos puede ser diferente, las cosas pueden variar. Finalmente, le decimos a Carmen que escoja entre los pedazos X1, X2,1 o X2,2. Luego le decimos a Carlos que escoja y finalmente le decimos a Claudia que se quede con el último pedazo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si esto es un reparto justo o no es un reparto justo según las 3 personas. Entonces, vamos a empezar por analizar el caso de Carmen. A Carmen se le presentan los 3 pedazos. Bueno, para ella es claro. Ella va a escoger el que ella crea de esos 3 pedazos es el más grande. ¿De acuerdo? Pensemos que escoge el pedazo X1. Luego entra Carlos. Carlos, al haber partido el pastel, él sabe que la parte X2 en su juicio es 2/3. Entonces, Carlos va a escoger el que él crea que es el mayor entre X2,2 y X2,1. Entonces, él también va a estar satisfecho de que escogió un pedazo que según él es al menos 1/3 del pastel. Y entonces a Claudia le queda el tercer pedazo, ya sea X2,1 o X2, bueno, ya, si Carlos escogió el X2,1, le queda el pedazo X2,2. Ok, ahora analicemos un poquito más a fondo el asunto, ¿sí? Claudia no está contenta. Claudia cree que este reparto no es justo y les voy a explicar por qué. Cuando Carlos parte en X1, X2, puede ser que Claudia piense que el pedazo X1 es más grande que 1/3. Es decir, para Claudia, el pedazo X2 es más chiquito que 2/3. Entonces, los pedazos X2,1 y X2,2, aunque ella los parta según su juicio a mitades de X2, estos 2 pedazos son más chiquitos que 1/3. Si alguno de los dos, Carlos o Carmen, escoge el pedazo X1, a ella le va a quedar uno de los 2 pedazos X2,1 o X2,2. Y eso quiere decir que a ella ya no le va a quedar un pedazo que ella considere es 1/3 de la cantidad del pastel. Entonces, este reparto, este algoritmo, no es un algoritmo justo para el reparto de un pastel desde el punto de vista de los participantes en el reparto. ¿De acuerdo? Bien. Ya analizamos que no es justo para Claudia y estamos listos ahora con lo que hemos hecho. Ya podemos nosotros hacer unos axiomas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poner unas bases, como por ejemplo sucede en geometría con los axiomas de Euclides. Ponemos unas ciertas propiedades, que es lo que vamos a decir, ok, esto no necesitamos demostrarlos, esto es nuestros cimientos de la casa y a partir de ahí vamos a empezar a construir nuestra casa, ¿sí?
A lo mejor pasa igual que en la geometría, que llegamos a un momento en que decimos, no, nosotros queremos demostrar este que pusimos como axioma, lo vamos a querer demostrar y no vamos a poder. Entonces vamos a decir, como no puedo, entonces voy a poner un axioma diferente para que mis cimientos de la casa sean diferentes, para construir otra casa. Así es como se construyeron las geometrías no euclidianas. ¿De acuerdo? Bolyai y Lobachevsky dijeron, a mí no me parece el axioma quinto de Euclides, voy a utilizar un axioma diferente. Entonces ya no están en la geometría que construyó Euclides, construyeron una geometría diferente. Construyeron una casa con cimientos diferentes. Ok, esos son los axiomas. Y los axiomas no es necesario demostrarlos. Entonces, nuestro primer axioma para esta cuestión de los repartos va a ser el siguiente. Debemos de considerar la opinión de cada persona. Ese es nuestro primer axioma. He insistido muchísimo en lo que llevamos de la plática, ¿sí? Para repartir algo de manera justa, cada persona debe obtener una parte que ella considere justa. Primer axioma. Segundo axioma. Cada persona tiene la capacidad de dividir un objeto en n partes que ella considere son iguales, ¿sí? Nosotros por el momento lo hicimos en los casos anteriores entre dos personas, entonces pensamos en mitades, entre tres personas pensamos en tercios y ya está, ¿de acuerdo? Tercer axioma. Cada persona puede darle un valor fraccionario a los pedazos en que se dividió un objeto, de manera que al sumar todas esas fracciones se obtiene 1, ¿sí? Es decir, al cortar un pastel no vamos a obtener más de lo que teníamos ni menos de lo que teníamos, ¿de acuerdo? Pero más aún, como en el ejemplo de aquí, si yo parto esto así y a Carlos no le gusta la piña, él va a decir que la parte de aquí arriba es exactamente un medio, desde su punto de vista. Desde el punto de vista de alguien más, desde el punto de vista de Claudia, va a decir, no, a mí no me vayan a dar esta parte, esto no es un medio. A mí me deberían de dar otra parte para que yo esté satisfecha. Ok, y luego el valor que cada persona le da a un pedazo puede involucrar algo muy diferente a lo que es el área, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo acabamos de ver, ¿no? Acá Carlos odia la piña, entonces no quiere este pedazo, para nada. Y sin embargo, no es la mitad del área. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como el método para 3 personas que propusimos anteriormente no funcionó, vamos a proponer otro método para 3 personas para que vean que funciona y que las cosas poco a poco se van a ir involucrando y van a ir funcionando, de hecho, bastante bien. Ok. Entonces, por comodidad, a los 3 actores esta vez los voy a llamar Sofía, Pablo y Olivia. El algoritmo va a ser el siguiente. Sofía ve el pastel y lo parte en lo que ella piensa que son mitades. ¿Ok? Ahí puse a Sofía y lo parte el pastel en lo que ella piensa que son mitades. Siguiente paso. Pablo elige y Sofía se queda con la otra mitad. Entonces, Pablo elige la mitad y Sofía se queda con la otra mitad. El que eligió fue Pablo. Fíjense que hasta aquí tenemos el de corta uno y elige el otro. Es decir, Pablo cree que tiene la mitad, Sofía cree que tiene la mitad, según su juicio. Tercer paso. Pablo y Sofía dividen sus pedazos en 3 partes que consideran iguales. Por los axiomas que pusimos anteriormente lo pueden hacer. Entonces, Sofía agarra su pedazo y lo divide en 3 partes iguales. Pablo agarra su pedazo y lo divide en 3 partes iguales. Recordemos que Sofía cree que tiene al menos aquí la mitad del pastel y Pablo también cree que tiene aquí la mitad, al menos la mitad del pastel, y lo han dividido en 3 partes iguales. Ok. Olivia entra en escena y elige una de las partes de Pablo y una de las partes de Sofía.
y Pablo y Sofía se quedan con lo restante. ¿Ok? Ahí está Olivia y existe, toma una parte de Pablo y una parte de Sofía. Aquí está, tomó una parte de Sofía y aquí tomó una parte de Pablo. ¿De acuerdo? Ok, ahora tenemos que ver si este reparto es justo o no es justo. Ok, observen. Sofía está satisfecha, ¿no? Porque Sofía tomó primero, ella partió primero, entonces tiene aquí en estos 3 pedazos, si ven el cursor, ¿verdad? En estos 3 pedazos, Sofía sabe que tiene por lo menos la mitad. Y al partirlo esto en 3, sabe que tiene 2 pedazos de la mitad, ¿no? Entonces tiene 1/6 más 1/6, según ella, tiene 1/3 del pastel. Pablo eligió estos 3 pedazos que según él es la mitad del pastel y luego procedió igual que Sofía. Partió, como él partió por uno de los axiomas, partió en lo que él considera de verdad tercios y entonces aquí tiene 1/3 de la mitad, 1/3 de la mitad, le queda 2/3. Y nos falta, ¿qué pasa con Olivia? Olivia, ¿estará o no estará satisfecha con lo que partió? A lo mejor Olivia piensa que Sofía no partió bien el pastel, que no lo partió un medio, según su criterio, evidentemente, ¿sí? Ok, aquí está la explicación de las partes de Sofía y de Pablo, y ahora vamos a ver a Olivia, ¿sí? Olivia exigió una tercera parte de la parte que tenía Pablo y una tercera parte de la parte que tenía Sofía, ¿sí? Pensemos que Olivia cree que escogió algo. ¿Qué pasó? Olivia cree, tranquilo, Olivia cree que Sofía partió mal el pastel. No lo partió en lo que ella considera es un medio, sino que lo partió en una fracción que ella considera es A y en el otro pedazo que considera que es A-1. Recuerden que uno de los axiomas decía que una vez que se parte el pastel, la suma de todos los pedazos sigue siendo el total. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Y Olivia después escogió 1/3 de aquí y 1/3 de aquí. Evidentemente, los tercios que ella consideró que son los más grandes. Pues vamos a checar qué es lo que pasó. Olivia escogió 1/3 de A y 1/3 de 1 menos A. Y si hacemos la cuenta, Olivia escogió al menos 1/3 del pastel. Con lo cual, este es un algoritmo justo para repartir el pastel. Ok. Y Sofía y Pablo, como ya le habíamos indicado, están satisfechos. Entonces, ahí para 3 personas ya sabemos cómo se puede hacer. Ok. De nuevo, el mismo análisis que hicimos hace un rato, ¿sí? Cada uno tiene lo que cree que es al menos 1/3 del pastel. Pero no cree que tiene más que los demás. Eso se los voy a dejar para que lo piensen, para que no nos tardemos, ¿sí? Y aquí voy a poner un poquito más de matemáticas, ¿sí? Un poquito más de matemáticas para que veamos cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, ya lo utilizamos de hecho, ¿sí? En realidad al pastel, cuando lo partamos en pedazos x1 hasta xn, los voy a denotar a los pedazos por x1, x2, x(n). Y la unión de todos ellos sabemos que es el pastel. No tengo ni más ni menos. A las personas, bueno, yo les puse hace rato nombres, ahora les vamos a llamar P1, P2, etcétera, P(n). Y luego para cada persona PI, para cada persona, para Olivia, para Sofía, para cada una de esas personas cuando ve un pedazo, me puede decir qué fracción del pastel es ese pedazo. Ok, a eso le voy a llamar, ¿sí? Cada persona, Olivia, me puede decir qué fracción del pastel es Y, F de Y, FI de Y. Es decir, ese es el criterio de Olivia. Olivia tiene este criterio y cualquier pedazo me puede decir, esta es la fracción del pedazo del pastel, ¿sí? Si ustedes lo piensan bien, es una función que a cada pedacito le asocia un valor, ¿sí? Por ejemplo, Sofía cuando partió el pastel en mitades, a cada pedazo del pastel le está asociando, según su
criterio un medio y un medio, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando partió en tercios, entonces está asociando tercio, tercio, tercio. Ok. Nota. Fi de Y, para cualquier Y, subconjunto de X, tiene la propiedad de que la suma de todos los pedazos es 1. Ni gané ni perdí. Es exactamente 1. Ok. Y fíjense que aquí estoy diciendo, según la persona Y, lo que le dio, el valor que le dio a X1. Según la persona Y, el valor que le dio a X2. Según esa misma persona, el valor que le dio a Xn. ¿De acuerdo? Según esa misma persona, la suma va a ser 1. Ok. Ahora vamos a escribir qué quiere decir justo. Y esto es fenomenal, es fantástico, ¿sí? Porque aquí sí tenemos ya con mucha claridad lo que es justicia para repartir pasteles, ¿sí? Entonces, ¿qué puede querer decir justo? Justo puede querer decir que Fi de XY es mayor que 1 entre N. Es decir, cada persona cree que su pedazo es mayor que 1 entre N. Esa es una manera de decir la justicia, ¿sí? Segunda, cada persona cree que su pedazo es mayor que 1 entre N. Tercero, cada persona cree que su pedazo, el pedazo XY, es mayor según el criterio de esa misma persona que el pedazo XJ. Es decir, cada persona cree que tiene al menos tanto como cualquier otra persona. ¿Sale? Ese es el del envidioso. Una persona quiere tener, no le importa cuánto tiene, lo que le importa es tener más que los demás. Según su criterio, siempre es según su criterio, ¿sí? Y luego tenemos que también hay personas así, sí, también hay posibilidades así, que cada persona cree que debe de tener exactamente lo mismo que las otras personas y que debe de ser 1 entre N. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya está muy claramente cuáles son todas las posibilidades de que un reparto sea justo. Y vamos a analizarlo más adelante. Ok, les voy a dar otro método para el reparto entre 3 personas. Sofía corta el pastel en 3 pedazos que son exactamente tercios según su criterio. Y luego Pablo y Claudia deciden, como son 3 personas, Pablo y Claudia deciden si esa división es justa o no es justa. Y tabulan los pedazos que aceptarían y los que no. Entonces tendríamos una tablita de este estilo, ¿sí? El pedazo 1, el pedazo 2, el pedazo 3. Sofía va a decir que ella, como ella lo partió, para ella este pedazo es aceptable, es decir, es 1/3, por lo menos. Este también y este también. De hecho, ella cree que los 3 son exactamente 1/3. Pablo dice, uy, está clarísimo, para mí este es 1/3, pero yo no aceptaría este como 1/3, ni aceptaría este como 1/3. Sin embargo, Claudia dice, ah, no, yo este sí me parece 1/3. Ah, y este también me parece al menos 1/3. El que nomás no me parece 1/3 es este. Ok, entonces es muy fácil repartir el pastel ahora, ¿no? Porque simplemente nos tenemos que fijar en la columna donde hay más nos, que es la tercera columna. Ni Pablo ni Claudia aceptarían ese pedazo. Por lo tanto, ese pedazo le correspondería a Sofía. Luego vemos en la siguiente columna, vemos que Claudia aceptaría este pedazo. Entonces se lo damos a Claudia y finalmente vemos que Pablo aceptaría este pedazo y tenemos el reparto hecho, ¿no? A Sofía le toca el pedazo 3, a Claudia le toca el pedazo 2 y a Pablo le toca el pedazo 1. ¿De acuerdo? Esto es, digo, y se usa mucho, es una matriz, se puede ver como una matriz y trabajarlo luego para más personas como matriz es muy útil, ¿sí? Bueno, ahí está cómo quedó el reparto. Pero, ¿qué pasa si nada más aceptan todos un pedazo? Pues de nuevo, nos vamos a una de las columnas en donde tengamos más nos. Por ejemplo, esta columna. Le damos el 1 a Sofía y después ya nada más quedan 2 personas. Tomamos estos 2 pedazos, los pegamos y utilizamos alguno de los métodos anteriores. Por ejemplo, uno corta y el otro escoge y ya estamos, ¿no?
Entonces aquí está, ¿no? Porque si Pablo y Claudia piensan que entre el pedazo 1 y el 2 son más de 2/3, van a estar felices de repartirse los pedazos 1 y 2, ¿no? Porque van a creer que tienen más de 1/3 del pastel. Ok. Y luego aquí está el otro método que es el del cuchillo movedizo. Y yo, aunque sean a distancias las pláticas, siempre me gusta que participe un poquito la gente, aunque es difícil, pero les voy a pedir que participen. Entonces, lo que es muy importante es que tengamos muy claro cómo las reglas del reparto del pastel. ¿De acuerdo? Entonces, yo veo ahí que la maestra Nayeli tiene su cámara prendida y que el maestro Raimundo tiene su cámara prendida. ¿Estamos bien? Ok. ¿Me quieren ayudar? ¿Quieren participar en el reparto del pastel? Les voy a explicar cómo vamos a repartir el pastel. Este reparto se llama el cuchillo movedizo. Entonces, lo que vamos a hacer es que, rápido les explico. Yo voy a empezar a cortar el pastel. Lo vamos a repartir entre nosotros tres, ¿eh? Entonces, ustedes tienen derecho a prender ahorita su micrófono porque me van a tener que decir, yo voy a empezar a mover el cuchillo y cuando ustedes crean que esa parte es conveniente para ustedes, ustedes van a decir ya. Y entonces ahí me paro y les otorgo la parte que ustedes dijeron. Le voy a otorgar la parte al primero que diga ya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí está claro, maestro Raimundo? ¿Sí está claro, maestra Nayeli? Ok, entonces, voy a empezar a partir el pastel, ¿sí? Es decir, voy a ir de arriba abajo. Fíjense que además aquí el cuchillo, en vez de ser derecho, podría tener cualquier forma, da lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Y ustedes, cuando uno me diga ya, yo también puedo decir ya, ¿eh? Cuando uno de los tres diga ya, a ese le otorgamos ese pedazo, ¿sí? ¿Saben qué? Me voy a mover para acá para que vean más claramente el pastel. Creo que así queda mejor, ¿no? Para que no les tape. ¿Sale? Entonces, empiezo a mover el cuchillo y ustedes me dicen cuando crean que eso es el tercio para ustedes. ¿Sale? Ya. Ya. Ay, ya. El maestro Raimundo dijo primero, ¿de acuerdo, maestra? ¿Sale? Ok. Bueno, podría seguir así o puedo tomar otro corte ahora, ¿verdad? Da lo mismo, ¿no? Entonces, voy a tomar otro corte. Voy a tomar un corte así. Voy a empezar. La parte que se otorga es la de allá. ¿Ok? Y le voy a ir dando vueltas a lo mejor al cuchillo así. No importa, ¿eh? Pero usted me dice cuando ya. Nada más quedamos usted y yo. A ver, maestra. Ya, ahí está. Perfecto. Me pasé un poco, pero está bien. No, se lo doy. Se lo regalo. Ok. A ver, ahora vamos a analizar. Vamos a analizar. Maestra Nayeli, ¿usted está feliz con lo que obtuvo? Porque si no, no me hubiera dicho ya. Usted tiene que estar feliz. Maestro Raimundo, ¿usted también? Porque usted me dijo ya en algún momento. Claro que sí. Y yo estoy encantado porque es clarísimo que yo tengo más que ustedes. Sí. Ok, pero poniendo las reglas, no debe de haber quejas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Y eso es según su juicio. Si yo a lo mejor le digo, si fuéramos hermanos, que me encantaría, y yo le digo a la mamá de nosotros tres, repártenos el pastel, igual ella agarraría y diría, ok, para mí, esto es 1/3 del área, esto es 1/3 del área, y lo reparto. Y el que no estaría contento ahí sería yo, porque a mí aquí me tocó, según yo, más. ¿De acuerdo? Ok, entonces esa es otra manera de repartir el pastel. ¿De acuerdo? Ok, entonces me voy a regresar a la presentación. ¿Dónde estás? Acá.
Entonces, ese es el método del cuchillo movedizo. Y ahora me pregunto, ¿y cómo le podemos hacer para... otro problema interesante es este. El número de cortes. ¿Cuántos cortes hacemos para poder repartir entre 3 personas? Bueno, en el del cuchillo movedizo en realidad estamos haciendo muchísimos cortes por lo siguiente, porque cada vez que yo coloco el cuchillo en algún sitio y empiezo a moverlo, cada vez que muevo es como si hiciéramos un corte, ¿no? Entonces ese lo voy a dejar de lado porque son infinitos cortes, ¿no? Que los hacemos muy rápido, sí, ok, pero no me sirven, ¿sí? En el método 1 se hicieron 5 cortes, ¿de acuerdo? Primero mitades y luego Pablo en tercios y Sofía en tercios, son 5 cortes, ¿sí? En el método 2, ¿qué era el método 2? En el método 2 es cuando le pedimos a Sofía que hiciera tercios, ¿no? Hicimos nada más 3 cortes, ¿no? 1, 2, 3 tercios, ¿sí? Y el método del cuchillo movedizo ya se los acabo de explicar, ¿sale? Entonces, para 2, 3 personas es bastante sencillo. Cuando hay más personas, pues sí es importante que el número de cortes no sea muy grande. ¿Qué pasa? ¿Podemos generalizar nuestros métodos para n personas? Hijos. Ok, me voy a ir un poquito más rápido ahora, ¿eh? Bueno, la extensión a 4 personas, que ahora las voy a llamar A, B, C, D, que cuando pusimos la explicación de la justicia, los llamábamos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, es la siguiente, ¿sí? A corta en mitades, B elige un pedazo, A y B parten sus pedazos, bueno, como es para 4 personas, en vez de en 2 pedazos, lo parten en 3 pedazos, y entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Esto, y ahí tenemos los 3 pedazos. ¿Dónde estás, Sal? Ahí están los 3 pedazos, ¿sale? Luego, C toma un pedazo de A y otro de B. ¿De acuerdo? Hasta ahí, todos creen que tienen un tercio del pastel, según su juicio. Y ahora les voy a pedir a A, B y C que corten sus pedazos en 4 pedazos. Cortan sus pedazos en 4 pedazos. Dale. Y tenemos esto, ¿sale? Y entonces ahora le decimos a D que elija un pedazo de cada uno de ellos. Y ya, va a tenerlo, ¿sí? Entonces, sí se puede generalizar, no es muy difícil generalizar, pero hay que hacer muchos cortes. Eso es lo que no está tan bueno, ¿no? Para bueno, es toda la explicación de lo que les acabo de dar. Por supuesto que voy a mandar esta presentación al profesor Higinio para que se las comparta a todos ustedes, ¿eh? Ya está. Entonces, este método funciona, ya que el pastel siempre lo podemos dividir, ¿no? Pero sí hay que hacer muchos cortes, ¿sí? Y si ponemos demasiadas personas, igual llegamos a tener migajas y tenemos que escoger una migaja de uno, otra migaja del otro. No, pues no nos va a saber, ¿no? Entonces, sí funciona, pero no es muy buena manera de repartir. ¿Ok? Ahora, el método 2 es la extensión para n personas. Y lo voy a hacer para 4 personas. ¿De acuerdo? A, B, C, D. Aparte, entonces a A le parecen bien todos. Porque él partió. Me fijo en la columna que tiene más nos. Ese pedazo se lo doy a A. Y luego me queda una persona menos. Y vuelvo a repetir, ¿sí? Pego esos pedazos, los vuelvo a partir y así me voy. ¿De acuerdo? Entonces también es muy fácil de repetir, ¿sí? Y no hay ningún problema. El cuchillo movedizo, digo, lo hicimos con 3, pero se puede hacer con el número que quieran y es muy rápido. Pero esta parte es la que me importa mucho. ¿Qué pasa con los ejemplos, con las cosas indivisibles, sí? Espero que no hayan estado ustedes en esta situación, pero es muy claro que los problemas fuertes de relaciones en las familias vienen cuando se trata de hacer un reparto de una herencia. Nadie está de acuerdo, ¿sí? Entonces les voy a dar un método. Les voy a dar un método para que ustedes vean cómo es este método y que vean que sí hay posibilidades y que las matemáticas son las que les dan esas posibilidades. Ok. Bueno, es un ejemplo que a lo mejor, por lo menos no es mi caso, nunca me va a tocar una herencia de este tipo, pero soñemos, ¿sí? Entonces, tenemos una cuenta de bancos, se murió la abuela.
y va a heredar a sus 3 hijos, ¿sí? Entonces tiene una cuenta de banco, tiene un terrenito, tiene el piano, un piano de media cola, muy bueno, en el que ella tocaba y enseñó a sus nietos. Bueno, al abuelo le gustaba ir de pesca, pero la abuela heredó el barquito y ahora se lo va a pasar a sus hijos y tiene una carcachita, ¿sí? En la que se mueve, ¿sí? Y los tres hijos a los que les va a repartir son estos 3, que son Alfredo, Bárbara y Carmelo. Pongo estas cosas porque yo me tengo que divertir cuando doy mis pláticas y cuando las hago, ¿sí? Pero es nada más, los monitos, digo, es por eso. Ok. Y entonces ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Alfredo dice, oigan, yo soy el mayor de ustedes. La verdad es que a mí me tiene que corresponder, pues, el piano de cola, por lo menos, y algo más, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo soy el que más vivió con la abuela y soy el que más conoce ese piano y fui el que más escuchó ese piano, y son argumentos que no sirven, ¿de acuerdo? Son argumentos que no sirven. Entonces, pues llegó alguien y les dijo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cada uno de ustedes le va a dar un precio a cada uno de los bienes. El que le dé el mayor precio, a ese le vamos a asignar ese bien. Por decir algo, si el terreno, Carmelo le dio como precio 10, Bárbara 11 y Alfredo 12, se lo asignaremos a Alfredo, porque es el que le dio el precio más alto. Si da un precio mucho más alto, se lo vamos a asignar a él, pero entonces consideraremos que ya obtuvo ese número de pesos o ese valor en su herencia. Entonces, a lo único que no hay que cambiarle el precio, que no le van a cambiar el precio, es a la cuenta de banco, porque la cuenta de banco es fija. Esa no le puede uno echar corazón, no le puede uno echar, pensar que es justo o no es justo, ¿no? Entonces, aquí está, una vez que hicieron sus papelitos, me reportaron que Alfredo cree que el piano vale 18, Bárbara 15 y Carmelo 16. ¿Sale? Él sabe, Alfredo indagó y se dio cuenta que en el mercado estos pianos usados en realidad valen 12, pero él le echó 6 más porque lo quiere tener, ¿sí? Es decir, su corazón puso de su corazón 6 más. Y así se van en todo, ¿no? El coche le puso 26 a Alfredo, luego 40 al barco y luego 60 al terreno. Bárbara le puso 15 al piano, 15 al coche, 38 al barco, y el terreno, pues sí quiere un terreno porque vive en una casa alquilada y que se quiere construir algo, ¿sí? Carmelo, pues le puso 16 al piano, 20 al coche, 43 al barco, porque él sí es medio vagabundo, no, a él le gusta mucho viajar y entonces le gusta mucho ir al mar y pescar y lo que sea, ¿sí? Y luego al terreno le puso eso, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, y el dinero que había en la cuenta era 60. Entonces, fíjense que ustedes que para cada una de estas personas, la herencia tiene un valor diferente. Por ejemplo, para Alfredo vale 204. Para Bárbara vale 192 y para Carmelo vale 192. Pero los 192 de Bárbara y de Carmelo están formados de manera diferente, ¿sí? Aunque valgan lo mismo en total. Entonces, ¿qué sentiría Alfredo que es justo que le den en esa herencia? Pues la tercera parte de lo que él cree que vale la herencia, ¿no? ¿De acuerdo? Con eso se sentiría que le están dando la tercera parte de lo que él cree que vale la herencia. Y lo mismo pasaría con Bárbara y con Carmelo. Entonces, digo, ni modo, no estamos en un salón, entonces no puedo copiar esto para que lo tengamos todo que lo veamos a la vez, pero aquí se los voy a poner, ¿sí? Entonces, acuérdense, primera columna es Alfredo, Bárbara y Carmelo, A, B, C. A piensa 204 entre 3 es 68, 190 y que era 2 entre 4 es 64 y 64, ¿sí? Y si nos regresamos tantito, vamos a ver que los objetos asignados deberían de ser el piano y el coche a Carmelo, el terreno a Bárbara, como se los hice notar, y el barco a Carmelo. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cuánto suman el piano y el coche? 44. ¿Cuánto suma el terreno? 64. ¿Cuánto suma el barco? 43. Ok. Si Alfredo piensa que 68 es lo que le deberían de dar, entonces le deberían de complementar con 24. Si Bárbara cree que le deberían de dar 64 y ella piensa que el terreno vale 64, con eso debe de estar satisfecha. Y algo análogo sucede con Carmelo, que tiene 43 asignados por el barco, más 21, que es el complemento para llegar a lo que él cree que es la tercera parte. Si nosotros sumamos 24 y 21, eso nos da 45. Pero sabíamos que en la cuenta había 15. ¿De acuerdo? Entonces, el reparto preliminar, que fue 68, 64 y 65, de estos 15, se les puede repartir y dar 5 a cada uno. Y entonces fíjense que finalmente el reparto final para cada uno de ellos van a obtener 73, 69, 69, más de lo que ellos pensaban. Deben de estar satisfechos. Ok, les puse este ejemplo. Es evidente que si, por ejemplo, el primero dice, esto vale 100, esto vale 100 y esto vale 100, como no hay dinero suficiente, él tendría que aportar ese dinero para que alcanzara para las demás cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Porque él tiene, entonces, él dice, el piano vale 100, el coche vale 100, el terreno vale 100 y el barco vale 100. Entonces, como él es el que tomó y el que decidió que ese era el valor para él, se le asignan esas tres cosas, pero tiene que poner los 400 que él dijo que valía la herencia, ¿no? Entonces, con eso salvamos el que las cosas se vayan a lo que no son, ¿no? ¿De acuerdo? Además, si no hay suficiente dinero, entonces hay que poner a la venta alguna de las cosas y rehacer la asignación. Pero me parece que es bastante ingeniosa esta manera de repartir las cosas, ¿sí? Ok, bueno, rapidito, regresemos a las matemáticas. Fíjense que aquí les dije, cada persona va a tener al menos uno entre n según su criterio. Para eso hay varios algoritmos. Para cuando todos quieren tener más de uno entre n, si todos tienen la misma función FI, es decir, si todos dicen que los pedazos valen lo mismo, entonces no se puede hacer. Pero si hay uno que tiene una opinión diferente, entonces hay pruebas de existencia, pero no hay algoritmos. ¿Ok? Luego, el del envidioso. Hay pruebas de existencia y en algunos casos se conocen algoritmos, pero son bastante complicados. ¿Sí? Incluso para 3 el algoritmo creo que lleva 8 pasos. Entonces es bastante complicado, pero existe. Y finalmente, para hay pruebas de existencia para toda n y hay algoritmos. ¿De acuerdo? Este es el más sencillo. Ok. Bueno. En el caso de que f de x sí quiera siempre ser mayor o igual que 1 entre n, nada más para que vean, digo, sí son matemáticas muy actuales, son muy modernas las matemáticas, pero el número mínimo de cortes es un número que involucra logaritmos, ¿sí? Entonces, para llegar a ese número, les aseguro que son como unas 8 o 10 páginas de trabajo para explicar por qué se llega a ese número, ¿sí? Es decir, no es tan fácil llegar a ese número, ¿sí? Ok. Ok, bueno, esto me lo voy a saltar, no tiene mucho que ver. Digo, sí tiene que ver, pero es muy sencillo. Estas son las personas que iniciaron el problema, ¿sí? Y por las cuales yo me interesé. Hugo Steinhaus, porque hizo más bien, él ya murió, hizo cosas de investigación parecidas a lo que yo he hecho, pero fue una persona como las que me gustan, sabía muchas matemáticas y se preocupaba por enseñarlas, se preocupaba por hacer cosas de divulgación, se preocupaba por los maestros y por la educación. Entonces, de verdad, que así como unos tienen por ídolo ¿qué les voy a decir? A Luis Miguel, yo tengo por ídolo a August Steinhaus. Y bueno, siguió la cosa, en 1980 empezaron ya con los repartos del envidioso, ¿sí? En donde cada persona
prefiere su propio trozo sobre cualquier otro y pues dieron pruebas de existencia, pero no dicen cómo hacerlo, sino que fue hasta varios años después, en 95, que se pudo hacer el caso, pero con un número finito de pasos, ¿no? Entonces sí se tardó bastante eso, ¿sí? Para terminar, les voy a decir por qué es importante esto de los repartos, aunque parezca que un pastelito no tiene sentido, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos en la historia de esto, ¿sí? ¿Cuántos países están en guerra que se pelean una región? Muchísimos, ¿sí? Ok, pues de lo que acabamos de hacer de los pasteles, se pueden hacer repartos de regiones con un poquitito más de trabajo, ¿sí? Si tenemos aquí a los países que se están peleando una región, se pueden hacer repartos de tal manera que cada uno de los países crea que tiene al menos 1 entre n del territorio que se quieren repartir y además tienen frontera con ellos, ¿sí? Porque no queremos que a este país le den una donita acá, ¿verdad? Queremos que tenga frontera con él mismo. Entonces, fíjense ustedes que los repartos de pasteles, como los estamos viendo nosotros, que parece, pues, la verdad que nos divertimos, vemos cómo son, deducimos cómo se puede hacer con tantas personas, con menos personas, etcétera. Podría haber ayudado en muchos casos de la política internacional a que no hubieran miles y miles y miles de los problemas que estamos heredando ahora. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Como siempre, para mí es un gusto el poderles hablar. Disculpen ustedes que me pasé unos minutitos, y voy a ser igual de impertinente que todos los conferencistas. Lo que pasa es que empecé un poco tarde, pero discúlpenme que me haya pasado, ¿sí? Si tienen alguna pregunta y que se las pueda contestar, encantado de la vida. Muchas gracias, maestro Carlos Bosch. Compañeros profesores, adelante con sus preguntas. El que guste puede abrir su micrófono, por favor. Yo sé que es difícil porque es un problema nuevo y además de ser un problema nuevo, para ustedes y pues para mí también un poco, son matemáticas como que no estamos muy acostumbrados, ¿sí? Son matemáticas cuyo razonamiento es diferente, cuyo razonamiento requiere de otras habilidades, ¿no? Poco a poco. Pero, por ejemplo, los repartos de pasteles, los repartos de uno parte y otro escoge para para 2 o 3 personas, hasta para 4 personas, se pueden hacer muy bien con los niños y ellos van a entender y van a entender muy bien por qué las cosas son justas o no son justas y por qué tienen ellos que participar en todas estas cosas y tienen que involucrarse en la clase y tienen que sentir que es su clase y que ellos pueden hacer las cosas. Pero no son cosas a las que estemos muy acostumbrados, así que no me extraña que si no tienen preguntas no pasa nada. Gracias, maestro. ¿Alguien de los 47? Bueno, yo Adelante, ahorita maestro. que estaba escuchando la charla, el otro día comencé a leer el libro de, precisamente, ¿no? Cómo repartir un pastel de Fondo Cultura Económica de Ian Stewart. Ajá. Entonces me parece que tiene mucha similitud, Claro. por lo menos a lo que he Claro que sí. estado. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Porque no nomás lleva la parte, sino que también empieza a trabajar algo de lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezó a trabajar con la tablita, bueno, ahí podemos involucrar un poquito de lógica, ¿no? Claro que sí. Y si quieren, para los que conocen matrices, lo pueden manejar como matrices y es mucho más rápido. Incluso ahí la máquina puede asesorarlos, ¿no? Y ayudarlos, ¿sí? Por cierto, si ustedes son buenos con la máquina, les voy a dar algo que yo me he dado cuenta. Digo, he dado algunas veces esta conferencia y luego muchas veces he hecho los repartos del cuchillo movedizo con amigos y no importa el pastel que tengan, ¿sí? No importa. Yo me he dado cuenta y por eso siempre yo soy el que mueve el cuchillo, pero no es que yo mueva el cuchillo, ¿sí? Siempre el último que decide se queda con
la parte que yo considero que es la mayor superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que se vuelven un poquito ansiosos los que están tomando la decisión de dónde van a parar, se vuelven un poquito ansiosos y dicen, ay, no voy a hacer que me lo gane, ay, no voy a hacer que me lo gane. Y siempre cortan un poquito antes de lo que ellos realmente quieren, ¿sí? Esa es la impresión que me da, ¿sí? Entonces, bueno, pues habría que irlo viendo y esto se puede modular en una computadora muy fácilmente, ¿no? Y entonces además se puede hacer con muchas más personas a la vez y se puede hacer pling, que le dé el primero que le da y ya se lo otorga a esa persona, ¿no? Pero sí es, digamos, sí me he dado cuenta que pasa eso. Buenas tardes, soy de La Laguna, de Torreón, pero trabajo en Gómez Palacio y tengo el libro de las matemáticas del perejil de todas las salsas, Usted sí sabe las lecturas que son buenas. donde se abordan los problemas de reparto y pues... Esa familia que pongo ahí, yo siempre busco cosas que sean relativas, que sean verdaderas para mí, ¿no? Es decir, que tengan sentido para mí. Esa familia Gómez que está ahí, y lo digo ahorita que no está mi esposa, es la familia de mi esposa. Y todos los nombres de ahí son de la familia de mi esposa. Pues Pero se está grabando, Carlos. Ay, ¿para qué me dicen, hombre? Es una buena manera de repartir las cosas por los problemas que hay en las familias, pero yo en el libro sí le entendí, pero después de muchas lecturas. Y ahorita que lo estuve viendo en la plática, pues lo entendí más fácil. No, pues se lo súper agradezco, de verdad. Se lo súper agradezco, maestro. Porque pues saludos. muchísimas gracias y gracias por su comentario. De verdad que se lo súper agradezco. Por supuesto, por eso extraño tanto que tengamos una conferencia en vivo y a todo color. Eso es lo que me gustaría, ¿sí? Porque ahí sí podemos intercambiar de uno en uno, ver las cosas más claramente, etcétera, etcétera. Pero bueno, espero que ya pronto llegará. Te voy a bañar. Saca la chingada. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya me voy a bañar, que te salgas. Adelante. Adelante, Paul. Adelante, Paul. Muy bien. Bueno, pues procedemos para ya no quitarle más tiempo al profesor Carlos Bosch. Hacerle un merecido conocimiento. Me encanta, muchas gracias. Muchas La gracias. Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga la presente constancia a Carlos Bosch Giral por la impartición del webinar El que parte y reparte se queda con la mejor parte, en el marco del ciclo de conferencias de educación matemática 2022, firmado por el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, hoy 16 de febrero del 2022. Muchas gracias, maestro, y pues un abrazo virtual de parte de todos los asistentes. De nuevo lo mismo, muchísimas gracias y muchísimas gracias por escucharme y además las preguntas que me hicieron sin lugar a dudas es porque escucharon con atención, así que se los súper agradezco. Muy amable todo. Hasta luego. Maestro Higinio. No, disculpa que llegue a esta hora, pero... Hasta luego. No divulguen el video, ¿eh? ¿Mande? No divulguen el final del video. Pues muchas gracias, doctor Carlos. Al revés, muchísimas gracias a todos ustedes, que estén bien. Un abrazote. Ahí le mandé Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ahí le mandé información en el WhatsApp. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Un abrazo, doctor Alonso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazote. Hasta luego. Buenas tardes. Encantado de verlos. Hasta luego. Adelante, Paul. Gracias. Pues únicamente para agradecerle a todos los participantes este día y invitarlos para la siguiente sesión, que es este sábado 19 de febrero a las 17 horas, igual que hoy, a las 5 de la tarde,
donde tendremos la participación de la doctora Olga Lidia Pérez de la República de Cuba con la conferencia sobre reflexiones conceptuales sobre la evaluación del aprendizaje en matemáticas. Esperemos contar con su participación y les agradecemos el día de hoy su asistencia a esta primera sesión del ciclo de conferencias de Educación Matemática 2022 de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Dwa serduszka, cztery oczy. Oj,